Hola, espero que estén muy bien. A la izquierda el UQ8000 de 55 pulgadas con panel IPS y a la derecha el UQ8050 de 60 pulgadas con panel VA. Pues bien, hasta ahora lo que les puedo decir que por lo menos aplica para Colombia es que el UQ8000 de 50 y de 55 pulgadas tiene panel IPS, mientras que el de 60 tiene panel VA, mientras que el resto de tamaños no lo he podido corroborar. Y por otro lado, el UQ8050 de 55 pulgadas que también analicé en el canal tiene panel ADS. Y bueno, si de pronto no saben hasta la fecha cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de panel, el resumen es así. En cuanto a colores, IPS y ADS suelen ganar, mientras que el VA se queda un poco rezagado, mostrando colores un poquito más lavados, pero nada exagerado como pueden notar. Sin embargo, sí se puede percibir una mayor saturación y volumen de color en el que tiene panel IPS, por lo menos en este caso. Sin embargo, esto obviamente puede variar dependiendo de cada modelo, pero por lo menos en este caso, que son modelos de gama de entrada, la diferencia es muy notoria a favor del UQ8000 porque tiene panel IPS, y algo similar sucedería en el UQ8050 con panel ADS. Y esto aplicaría tanto con contenido en rango dinámico estándar como aquel que tenga alto rango dinámico. Sin embargo, con contenido que tenga escenas oscuras, como por ejemplo estas escenas que les estoy mostrando, el UQ8050 va a ganar por el hecho de tener panel VA que le provee menor intensidad del efecto de nubosidad, menor intensidad de los efectos conocidos como sangrados de luz. Obviamente también se pueden percibir ese tipo de efectos en el que tiene panel VA, pero la intensidad será muchísimo menor. Mientras que en el que tiene panel IPS, que es el UQ8000 de la izquierda, ese tipo de efectos son más notorios, mucho más molestos, y en algunas escenas de hecho hacen que las formas o partes de la escena sean mucho más difíciles de percibir, mientras que en el UQ8050 esos efectos hacen que sean más fáciles de percibir las formas sin que la nubosidad o el clouding se conviertan en algo increíblemente molesto. Algo similar sucedería en uno que tenga panel ADS. No sería tan terrible como aquel que tiene panel IPS, pero tampoco sería tan bueno como aquel que tiene panel VA. En cuanto al escalado de imagen, los resultados son prácticamente iguales en ambos televisores, teniendo en cuenta que los dos modelos tienen el mismo procesador de imagen. Para estos resultados tengo sintonizado el modo de imagen Filmmaker en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. Lo que siempre les digo es simplemente que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Obviamente en esos casos, en ambos modelos se podrían llegar a notar partes levemente pixeladas, aunque recuerden que es normal y que solamente a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen en ambos modelos es muy pero muy decente. No se van a notar partes pixeladas, de hecho el contenido a veces pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así el resultado no será en 4K. Solamente a partir de 1440p, ahí el resultado sí se asemejaría mucho a un 4K nativo, y por supuesto ambos modelos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. También es importante mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy decente, y que si bien se puede notar algo de efecto de pantalla sucia, lo bueno es que a la hora, por ejemplo, de ver deportes, en donde sería lo más importante en este caso, ese efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido la gran mayoría del tiempo. También deben tener presente que una de las ventajas del televisor que tiene panel IPS es que sus ángulos de visión son mejores, en el sentido de que los colores no pierden tanto volumen cuando su pantalla es observada de un ángulo muy amplio. Sin embargo, en el UQ8000, que es el que tiene panel IPS, en algunas escenas aún con color, viendo su pantalla de un ángulo muy amplio se puede percibir algo de efecto de nubosidad, mientras que en el UQ8050 no, aunque los colores sí tienden a lucir algo blanquecinos cuando su pantalla es observada de un ángulo muy amplio.
Otro aspecto que hay que mencionar es que el manejo de los reflejos en ambos modelos digamos que es regular, siendo un poco mejor en el UQ 8000 precisamente porque el panel IPS le ayuda a contrarrestar de una forma decente reflejos de focos de luz, aunque el UQ 8050 con su panel VA no me parece que haga un trabajo tan malo. Simplemente que en una habitación que reciba demasiada iluminación natural, ninguno de ellos será la mejor opción, pero tampoco es que sean terribles. También es importante destacar que el manejo del movimiento de ambos televisores al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o por ejemplo al conectar un decodificador de señal digital a algún puerto HDMI en ambos modelos es muy bueno en el sentido de que pueden suavizar la imagen si así se quiere con el parámetro TrueMotion, ayudando a decrecer considerablemente el efecto de vibración que a algunas personas puede parecerles algo molesto, sobre todo en escenas que tienen barridos de cámara o muchos movimientos rápidos. Y lo otro que me parece también muy importante mencionar es que su sistema de sonido en cuanto a potencia y las tecnologías que ambos soportan es prácticamente igual o por lo menos muy pero muy similar. Voy a dejarles una pequeña prueba para que ustedes los puedan juzgar en esa área. Obviamente no es lo mismo escucharlos a través de este video como escucharlos en la vida real, pero de esa manera más o menos se pueden hacer una idea. Y para estas pruebas utilizo el modo de sonido estándar en ambos televisores. Ahora bien, en cuanto al apartado gaming, la principal ventaja es que el UQ 8050 cuenta con esta Game Bar, mientras que el UQ 8000 no. Esta Game Bar tiene la gran ventaja de que se puede escoger varios géneros de juego y que con cada elección la configuración gráfica puede cambiar un poco en cuanto a colores y en cuanto a cantidad de brillo, sin que esto afecte de forma negativa los tiempos de input lag más bajos que provee precisamente este modo juego. Y por supuesto se puede acceder a otras configuraciones extra de imagen y también por ejemplo estabilizador de negros y estabilizador de blancos, lo cual me parece genial tener esa opción o esas opciones. En cuanto a tiempos de input lag, realmente ambos modelos se rinden muy bien, casi igual por lo menos en la práctica. Me parece que en ambos casos pueden ser opciones más que decentes o más que aceptables aún para gamers que sean algo exigentes, teniendo en cuenta por supuesto que se trata de pantallas relativamente grandes. Simplemente debo recalcarles que en el UQ 8000 por tener panel IPS algunas veces en algunas zonas, aunque no sean totalmente oscuras, se puede percibir algo de efecto de nubosidad, aunque no siempre es tan molesto. Pero si el videojuego es por ejemplo muy oscuro, por ejemplo uno de survival horror, muy probablemente el efecto de nubosidad o clouding va a ser increíblemente notorio, mientras que en el UQ 8050 por tener panel VA no lo será tanto, o por lo menos no será algo molesto. Lo otro tiene que ver en cuanto a colores. La representación de colores desde un punto de vista más sensato pudiera decirse que sigue siendo mejor en el UQ 8000 por tener panel IPS. Sin embargo, en el UQ 8050 tenemos la Game Bar en donde podemos añadirle más variedad escogiendo cada género de juego
y con esto simplemente lograr resultados deseados. Pero bueno, sea como sea, yo por lo menos no he notado efecto ghosting en ninguno de ellos. Lo otro es que ambos modelos, al ser de gama de entrada, a ellos no se les puede exigir demasiado en este apartado gaming, pero desde mi punto de vista son más que decentes, más que aceptables, y que obviamente van a poder funcionar con la PlayStation 5 o con la Xbox Series X, que es la consola con la que realizo estas pruebas, simplemente que ninguno de ellos tiene soporte para los 120 Hz en 4K, y tampoco es compatible ni con frecuencias de actualización variables, ni tampoco con la tecnología Dolby Vision para gaming. Pasando al apartado de Smart, lo más importante que hay que recalcar es que por lo menos aquí en Colombia el UQ8000 en todos los tamaños que se ofrecen, por lo menos hasta ahora, suele venir sin el Magic Remote, aunque se suele vender a un precio más económico. Pero si ustedes quieren comprarle un Magic Remote aparte al UQ8000, lo pueden hacer y se va a sincronizar sin problema alguno. Porque sea como sea, el Magic Remote, como pueden notar, hace todo mucho más fácil en cuanto a navegación. También es importante recalcar que el sistema operativo de ambos modelos es por supuesto WebOS propio de la marca LG. La fluidez en ambos modelos es prácticamente igual o por lo menos muy similar. Recuerden que tienen el mismo procesador de imagen. A la hora de abrir aplicaciones y de cargar videos está más que bien. No me parecieron algo estresante teniendo en cuenta que son televisores de gama de entrada. Asimismo, recuerden que ambos modelos son compatibles con asistentes de voz, en este caso el asistente de voz propio de la marca LG. También el Amazon Alexa y en algunos países además soporta el asistente de Google. Ambos modelos, pero por lo menos aquí en Colombia por alguna razón no son compatibles con él. Y recuerden que para acceder a comandos de voz en el UQ8000 necesitan sí o sí por supuesto el Magic Remote. Y ninguno de ellos es compatible con la función de manos libres, es decir que sí o sí les toca oprimir el botón de micrófono en el Magic Remote para poderles dar comandos de voz. Por todo lo demás, en cuanto al apartado Smart, son iguales, son compatibles con la función de compartir pantalla, tanto con dispositivos Android como con dispositivos Apple, ya que ambos modelos son compatibles con la función de AirPlay. Sin embargo, ninguno de ellos soporta ni Multiview, ni pantalla superpuesta, ni la función de Picture in Picture. La tienda de aplicaciones también es la misma, con el mismo espacio de almacenamiento de 2,05 GB que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Simplemente recuerden que a ninguno de estos modelos se les pueden instalar aplicaciones externas. El navegador de internet también es el mismo para ambos modelos, son compatibles con la función de visualización de TV, también se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz tanto en inglés como en español y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web gratuitas, simplemente que en muchas de ellas sí o sí va a aparecer publicidad a pesar de que el navegador de internet sea compatible con bloqueador de anuncios. En cuanto a las entradas, ambos modelos tienen la misma cantidad y ubicación de ellas, el puerto para el cable digital óptico, 3 puertos HDMI 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable de la antena de aire y una entrada auxiliar. Y su calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, está en ambos modelos dentro de rangos de temperatura normales. Nada exagerado, o sea como sea, ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Ya para terminar, si me preguntan cuál deberían comprar, pues la respuesta es muy simple. Si quieren un televisor principalmente para ver contenido de escenas oscuras, ya sea películas de terror o jugar videojuegos de survival horror, en una habitación que tenga poco o nada de iluminación, obviamente siempre va a ser mejor un televisor que tenga panel VA. Pero si principalmente lo van a utilizar, por ejemplo, en una habitación o en una sala que reciba iluminación, es decir, que nunca va a estar totalmente apagada, pues probablemente el que tenga panel IPS puede ser una opción más aceptable, sobre todo si muchas personas van a ver su pantalla desde diferentes ángulos para que puedan experimentar buenos colores, sea donde sea que se sienten.
Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos, cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.